Por la gracia de Dios estamos aquí y Él nos permite el poder avanzar, ¿no? Conforme a su guía. Solamente por Jesucristo podemos estar aquí, por su sangre preciosa, la cual derramó en el Calvario. De esa manera Él nos ha dado la salvación y nos permite el recibir su palabra. Vamos a comenzar alabando al Señor. Vamos a cantar del himnario bautista, el himno número 500. Himno 500, en presencia estar de Cristo. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo hoy lo puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria he de ver a mi Jesús. Por su sangre preciosa, la cual derramó en la cruz, nosotros podemos verlo, ¿no? Entrando en el lugar santo y en el lugar santísimo, presentando la sangre del Cordero en nuestros corazones. De esa manera podemos presentarnos ante el Padre y que Él pueda darnos de su gracia, de su bendición. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 220. Himno 220, el que habita al abrigo de Dios.
El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Siguiendo la guía de Dios, siguiendo su palabra, predicando su evangelio, podemos vivir en su abrigo, y Él nos cuida, y Él nos protege, y nos permite avanzar. Solamente debemos ver a la palabra, debemos ver cómo Él quiere trabajar con nuestras vidas y seguir esa guía la cual Él nos da. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 144. Himno 144, gozo la santa palabra leer. Gozo la santa palabra leer, cosas preciosas allí puedo ver, y sobre todo que el gran Redentor es de los niños
el tierno pastor. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó. Por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarnos mi sangre vertí. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende, siente que te ama a ti. Con alegría yo cantaré al Redentor, tierno pastor, que en el Calvario por mí murió. Sí, sí, por mí murió. Me ama Jesús, pues su vida entregó. Por mi salud y de niños habló. Dejad los niños que vengan a mí, para salvarlos mi sangre vertí. Si alguien pregunta que cómo lo sé, busca a Jesús pecador, le diré. Por su palabra que tienes aquí, aprende y siente que te ama a ti. Jesucristo nos ama de tal manera que ha dado toda su sangre, su vida misma, por su iglesia. Y su iglesia somos nosotros, ¿no? Su iglesia es la que está presente en este tiempo. Por eso es muy necesario conectarnos con la palabra. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 143. Himno 143, bellas palabras de vida. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida,
bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Gracias. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Hoy es un día especial, ¿no? Donde nosotros podemos adorar a Dios y también glorificar su nombre. Yo creo que Dios, ¿no?, está feliz porque podemos adorar y también glorificar su nombre. Bueno, para comenzar hoy vamos a invitar al hermano Fortunato, quien va a orar para el culto de hoy, para el culto de esta mañana, ¿no? Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos llegar a su iglesia, por permitirnos, Señor, un día más, Señor, para escuchar su palabra, Padre. Te agradecemos, Señor, usted nos dio la vida cuando nosotros estábamos muertos en pecado, Padre, pero usted nos salvó. Usted nos dio esa vida tan preciosa, Padre. También, Señor, hoy día nosotros escucharemos, Señor, juntos su palabra y su promesa, Padre. También, Señor, te pido esta mañana, los hermanos aún no llegan, pero, Señor, usted puede traerlo
a cada uno de ellos, Señor. Ese corazón que tenga recibir su palabra, su promesa, Padre. También, Señor, te pido por la iglesia, que este tiempo, Señor, la iglesia está uniendo para comprar el terreno. Señor, usted denos su gracia para ofrendar también, Señor. Denos ese corazón, Señor, para avanzar con su promesa. También, Señor, te pido por los hermanos, Señor. Denos ese corazón, Padre. Te agradecemos, te confiamos en tu palabra. Todo esto, Señor, te lo pido, orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, hermano, muchas gracias. Hoy, como domingo, ¿no? Nosotros somos casi 29 zonas hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que conforme va pasando el tiempo, vamos a aumentar más zonas. ¿Está bien? Ahora están ubicados por número, como por zonas sería. Después de terminar el culto, o sea, después de terminar la predicación, también vamos a tener reunión zonal, o sea, por zona o por área, así sería. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿no? Dios así está trabajando continuamente, está ordenando o está guiando, ¿no? También esta mañana, siguiendo con el programa, vamos a pasar tiempo de testimonio. También entre ustedes, los que desean testificar, también pueden testificar, pero antes de eso vamos a invitar al hermano Peter, que nos va a compartir su testimonio, cómo Dios está trabajando, cómo Dios le está guiando, ¿no? hasta ahora, ¿no? Dios cada día o cada momento, ¿no? Nos quiere dar su gracia y también nos quiere guiar muy bien. Sí, hermano, por favor, pase adelante. Gracias. Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas. Por la gracia de Dios, hoy Dios me está dando la oportunidad de dar mi testimonio, ¿no? Durante este tiempo. Muchos me conocen. Mi nombre es Peter Alberto Mamani. Estoy a 5 años en la iglesia. Por la gracia de Dios he podido recibir, ¿no? La salvación hace 5 años, ¿no? Justamente en el mes de noviembre. No me acuerdo la fecha, pero llegué a la iglesia, ¿no? Por los seminarios que hacemos, por un seminario que me invitó el hermano Roilán, el hermano que trabajó en él, ¿no? Para que pueda compartir en mi familia, ¿no? Yo y mi esposa y mi hija llegamos a la iglesia, ¿no? Y realmente yo estoy muy agradecido a Dios, ¿no? Por todo lo que está haciendo en mi vida, en mi familia y más que todo en este tiempo que tenemos nosotros de compartir el evangelio, en este tiempo que también Dios está trabajando en la iglesia, ¿no? Para que tengamos un inmueble, ¿no? Y todos los días estamos orando para que todos podamos abrir nuestro corazón y dar la ofrenda decidida, ¿no? Entonces esta mañana yo quería compartir el tiempo que he estado en Cochabamba, ¿no? Como en el retiro, cómo he podido recibir el bautizo también, ¿no? Porque 5 años atrás estaba todavía con cierta duda, ¿no? No me identificaba, pero según iba pasando el tiempo he podido también asimilar que solo recibiendo la palabra podemos llegar a alcanzar la salvación, ¿no? Y también recibí mucha gracia, ¿no? He podido, o sea, Dios me puso, ¿no? Como guía de casados, Dios también me puso como guía de la zona 14, ¿no? Que actualmente estoy guiando. Por mí solo, yo no quisiera, ¿no? Hay desánimo, a veces no quiero ir a reuniones, a veces no quiero ni leer la Biblia, pero Dios me impulsa, ¿no? Me impulsa para que pueda yo leer. Para ser guía tengo que leer por lo menos un versículo o un capítulo
para poder compartir el Evangelio, ¿verdad? Entonces, así él está trabajando, ¿ya? Por mí, yo usualmente los domingos, o tal vez ni los domingos quisiera venir, pero ese pensamiento es el que viene a veces. Pero ¿quién lo desecha? Solo Dios, ¿no? Dios me ayuda a desechar eso. Bueno, yo en este tiempo quería compartirles cómo he estado viviendo y cómo también he pasado el campamento, el retiro que tuvimos en Cochabamba, ¿no? Tuvimos dificultad salir allá. Yo fui con mi movilidad, ¿no? Porque por comodidad de mi esposa, de mi familia, de mis hijos, de mi hija más que todo, ¿no? Con la que está compartiendo, o sea, está participando en jóvenes. Entonces, y también llevamos una invitada, era la compañera de mi esposa, por ella más que todo fuimos en movilidad. Y ustedes saben muy bien que en ese tiempo había bloqueos en Caracollo. Y esa dificultad, bueno, lo pasamos, ¿no? A pesar del polvo que había en eucaliptus y todo eso llegamos, ¿no? Empezamos el campamento y también Dios me dio la gracia de participar en preparar los alimentos. El segundo día, creo que era el día sábado, nos levantamos temprano, ¿no? A preparar los alimentos. Yo en mi vida hasta ahora siempre dependo de mi esposa, de mi hermana en un principio, ¿no? De mi familia. Mínimamente yo sé hacer el arroz y un huevo tal vez, ¿no? Siempre he dependido de la mujer, ¿no? Entonces, en esta oportunidad he visto cómo las hermanas preparaban, los hermanos hermanos tienen que colaborar, ¿no? Cómo el corazón fluía al preparar los alimentos, ¿no? Yo he visto la gracia de Dios, cómo nos unía a la evangelista guiando, ¿no? Entonces, puedo yo testificar y decir que el mensaje que había en el campamento, dice, ¿no? En Salmos 133, versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo que yo he podido ver es eso, ¿no? Había una armonía en el retiro. Los hermanos conversando, compartiendo el Evangelio, compartiendo experiencias y más que todo, ¿no? En esa actividad de preparar los alimentos, he visto yo que el corazón fluía, ¿no? Fluía en las hermanas más que todo. Con qué amor preparaban el alimento, ¿no? Entonces se cumple esta palabra, ¿no? Y también cómo recibían la palabra cuando estábamos escuchando la prédica del pastor. Puedo también hacer conocer cómo Dios trabaja en mi corazón para que pueda confiar en Él, ¿no? Había dificultad al retornar, ¿verdad? Habíamos pensado en volver por otra ruta, pero ya estaba, creo que medio solucionándose el problema. Hemos vuelto por la ruta que hemos ido, pero hemos tenido dificultades. Pero Dios nunca nos abandonó. Ya Dios estaba trabajando en mi corazón, en el corazón de las hermanas y más que todo guiándome, ¿no? No tuve mucha dificultad, a menos que tuve un pinchazo, ¿no? Casi llegando a Patacamaya, ¿no? Pasábamos Caracollo, pese que seguía el bloqueo, pero hemos desviado. Pero Dios nos guió, nos llevó sin que tengamos mucha dificultad, ¿no? A pesar de ese problema que había. Puedo agradecer yo, ¿no? A Él más que todo, cómo trabajó en mi corazón, en la situación, en la dificultad que había, ¿no? Él lo solucionó. Podía yo estar tal vez con mucha dificultad, como he visto yo los transportes, ¿cuánto tiempo estarían parados en Caracollo? Pero yo vine sin dificultad y hoy quiero agradecer, ¿no? Eso a Dios, porque solo por su gracia yo he podido experimentar, ¿no? Y también retornar sin ninguna novedad a La Paz. También yo quisiera
compartir que muchos hermanos de mi zona somos muy pocos en mi zona, ¿no? En zona 14. Muchos están con esa dificultad y algunas zonas también tienen muchos hermanos, ¿no? Pero Dios así está permitiendo, ¿no? Tal vez quiere que yo trabaje en mi zona, porque mi zona es grande, ¿no? Satélite, Villa Dolores, Santa Rosa, y solamente ahorita estoy con mi zona, con Villa Dolores creo que es, y las otras zonas no tenemos hermanos, ¿no? Entonces seguramente Dios me va a permitir también para que pueda yo en un tiempo poder compartir o ir a compartir en esas zonas, ¿no? O traerá creyentes de esa zona. Entonces quiero también pedirles, hermanos, que puedan orar por mi persona y más que todo por mi zona, ¿no? Zona 14, para que pueda crecer. Y así quería esta mañana compartir, hermanos, y agradecer más que todo a Dios por ese tiempo que me está permitiendo estar en la iglesia y dentro del campo de la fe. Amén. Sí, muchas gracias, hermano. Dios trabaja cada momento, ¿no? Y también Dios está guiando muy bien, así pienso. No sé, entre ustedes, esta mañana, ¿alguien se ha levantado diciendo, Dios está conmigo? Así. ¿Quién se ha levantado así? ¿Quién? Levanta la mano. Aleluya, gloria a Dios. Realmente Dios está con nosotros, amén. Dios trabaja. Veo que después de recibir la salvación, poderosamente Dios trabajaba. Antes de recibir la salvación, después de recibir la salvación, cambió mi corazón, así podía decir. Si alguien más desea testificar entre ustedes, tal vez quiere expresar, ¿no?, cómo Dios está guiando sus vidas. No hay, ¿no? Entonces vamos a invitar Canto Esperanza, quien ellos van a cantar Señor, ayuda por ti a vivir. Las dos canciones ellos van a cantar. Por nosotros, ¿no? Mientras que vivimos o escuchamos la palabra de Dios, o sea, creyendo en la palabra puede vivir, así pienso. El domingo pasado, ¿no?, pastor ha predicado, viviendo o creyendo en Dios. Si cree en la palabra, entonces Dios trabaja. Pero no cree, entonces difícil es que Dios pueda trabajar. Así ha compartido, ¿no? Esta semana también estuve pensando sobre ese punto, ¿no? Las personas, ¿no? Como, aunque mucha gente dice que yo creo en Dios, dice, pero no cree en lo que está escrito en la Biblia. Tampoco está de acuerdo así. Sí, así, ahora sí, ¿no? Ya está listo, ¿no? Vamos a recibir con un fuerte aplauso Muy buenos días, hermanos, por la gracia de Dios. También ayúdame por ti a vivir.
tu amor. Te doy mi ser, te doy mi corazón. Dame poder, oh buen Señor. Si estoy andando en la ciudad, entre los valles o en el mar, las pruebas luchan por mi fe. Señor, ayúdame, quiero vencer. Señor, ayúdame a comprender que estoy probando solo para bien. Te ruego, sé conmigo en mi lucha, para que así no pueda errar. A veces mi canción quiere llorar al ver que en mí hay tanto más hasta que tu reino venga, oh Dios, dame sostén y protección. Si estoy andando en la ciudad, entre los valles o en el mar, las pruebas luchan por mi fe. Señor, ayúdame, quiero vencer. Si estoy andando en la ciudad, entre los valles o en el mar, las pruebas luchan por mi fe. Señor, ayúdame, quiero vencer. Amén. Sí, aunque estamos muy reducidos en cantidad, pero aún nuestra voz puede llegar muy alto, ¿sí o no, hermanos? Amén. Sí, esta mañana también queremos cantar juntamente con todos ustedes este medley de canciones también, preparado por el grupo también, ¿no? Vamos a cantar estas alabanzas que muchos de ustedes también conocen y lo han cantado también. Hola, sí. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús es Rey del cielo, para siempre será consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, porque todo será color de rosa
gracia del Señor. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer sus obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer sus obras como las que haces tú. Amén. Muchas gracias. Escucharon, ¿no? Cómo cantaron los cantantes. Yo creo que son los mejores cantantes del mundo. Dios guía continuamente, ¿no?, a los hermanos y hermanas. Pero mejor cada domingo pueden llegar más temprano para poder escuchar testimonio y también canción. Así nosotros podemos compartir continuamente, ¿no? Y yo creo que Dios va a trabajar. El jueves pasado había reunión de guías. En reunión de guías se ha decidido de que nosotros debemos ubicar por área y es decir, por zonas. Por eso cada número 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿no? Están sentando, ¿no? Así, según la guía de cada zona. Y esto también es para que nosotros también nos podemos conocer más. Y también pienso que en mi zona creo que es la más grande, parece. Yo soy la guía de zona 29.
mi zona más cantidad de personas tiene. Sobre todo área también hay. En mi área están los cantantes también. ¿Qué les parece? Muy bien, ¿no? Sí, hermanos, vamos a continuar. Ahora también vamos a invitar Coro Nueva Alegría. También ellos van a cantar, ¿no? 2 canciones. Vamos a sembrar y Dios está aquí. ¿Alguna vez han escuchado ustedes a Dios, la canción de Dios está aquí? Dios está aquí, ¿no? Año 1998, los cantantes había, ¿no? Es decir, las voces todas, ellos cantan, Dios está aquí, ¿no? Sí, entonces vamos a recibir con un fuerte aplauso.
cantan y también, no sé, entre ustedes tal vez desea cantar, ¿no? Yo creo que puede escribirse, puede cantar, adorar y glorificar el nombre de Dios. Yo creo que Dios tiene pienso que un corazón grande, enorme, y quiere dar misericordia a cada persona, ¿no? Después que ha predicado el pastor el domingo pasado, y estaba pensando, ¿yo creo en Dios o no creo en Dios? Así estaba pensando, ¿no? Claro, como yo siempre vengo al culto y siempre estoy en el culto, algo así, estoy viniendo, pero yo creo que creyendo en Dios estoy viniendo o no, así estaba pensando, ¿no? Pero mientras que leía la Biblia, había un hombre que llevó a su hijo, ¿no? Para donde están los discípulos, le dijo, por favor, yo he llevado donde tus discípulos, le dijo a Jesucristo, pero ellos no pudieron hacer nada, así le dijo. Entonces Jesucristo le dijo, ¿tú crees que puedo hacer? Así. Finalmente Jesucristo, ese hombre le dijo, ayúdame mi incredulidad, así. Yo voy a creerte, pero ayúdame, así le dijo. Por eso recién, ¿no? se sanó, ¿no? su hijo, por eso fue librado, ¿no? Viviendo y viendo, ¿no? Nuestra vida es bendita y conociendo también como las iglesias en Sudamérica han crecido demasiado, así puedo decir, o ha avanzado grandemente. Hace unos años, 20 años, o en el año 1998, pocas personas participaban, ¿no? Muy pocos eran. Pero pasando el tiempo, ya empezó a aumentar los miembros, empezaron a recibir la salvación, así ha pasado, ¿no? Ahora vamos a ver un video, antes de escuchar la palabra, vamos a ver el video de la iglesia de Corea ha comprado, ¿no? Una universidad. Sí, vamos a ver el video entonces, hermanos, gracias. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네 그대
내가 그리워도 뒤돌아볼 수는 없지. 바람이 불어오는 곳 그곳으로 가네. 그곳으로 가네. Sí, muchas gracias. Estos días había, ¿no?, la fiesta de 16 de julio. Y mi papá antes siempre daba palabra de bienvenida, o en mi pueblo, ¿no?, palabra de agradecimiento. Pero un día antes, mi papá de noche cazaba palomas. Cazando paloma y estaba dando palabra de bienvenida. Cuando terminaba y soltaba la paloma. Y por eso la paloma volaba ya. Yo me acordé porque igual tenía que dar la palabra de bienvenida o algo así, agradecimiento. Entonces pensaba, ¿por qué mi papá agarraba la paloma? ¿Y por qué la paloma se tenía que escapar? Pero parece que la paloma, como estaba toda la noche, como no podía moverse, ¿no?, así se escapaba rápido, ¿no? Yo después pensé, creo que yo no tengo que llevar la paloma porque solo tengo que dar la palabra de bienvenida nada más. Entonces pensaba, nosotros somos cristianos, ¿no? Después de escuchar la palabra de Dios, nosotros debemos compartir nuestro corazón, también testimonio, ¿no?, después de que escuchemos la palabra, ¿no? Porque este lugar donde estamos también es un lugar, hay bastante espacio. También podemos invitar a las almas, ¿no?, nuevas o a alguna persona, ¿no? Porque en este tiempo, ¿no?, empecé, claro, el salón es grande ya. Más antes chiquito era, pero ahora es grande. Pues yo le dije a un señor, señora, tiene que participar usted al culto, le digo, o tiene que participar así. Entonces yo dije, ¿qué más le puedo decir? Claro, tiene que participar, obligatoriamente tiene que participar, así yo le dije. ¿Y otra palabra más quería usar? Claro, por su alma tiene que participar, así yo le dije, ¿no? Por eso empezó a participar en este tiempo, ¿no? Veo que Dios ha preparado un lugar, como un espacio grande para que nosotros podamos invitar a muchas almas. Amén. Por eso, viviendo con el corazón del Señor, podamos invitar a mucha gente, ¿no? Saúl, mientras que iba a la guerra, aunque mucha gente no le valoraba, pero siempre él ganaba, porque Dios estaba con él. Dios guiaba a él. Por esta mañana vamos a invitar, es ahora el tiempo, ¿no?, de testimonio, es el tiempo para poder escuchar la palabra de Dios. Y vamos a invitar al evangelista Rubén, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Sí, evangelista, por favor. Así vamos a seguir, hermanos. Muchas gracias. Sí. Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. ¿Se escucha atrás? Bien. Bienvenido, ¿no?, al servicio dominical de esta mañana. También agradezcamos a Dios y también viendo las cosas que suceden, yo agradezco a Dios como Dios también nos cuida por participar del culto. Tal vez algunos podían haber sufrido algún accidente o alguna situación, pero por venir a la iglesia ya usted está guardado por Dios. Amén, hermanos. ¿O no amén? Ay, ¿para qué vine? Tenía otros asuntos, ¿así? No, más bien una bendición. Y esta mañana también queremos compartir, ¿no?, la palabra de Dios. Busquemos en nuestras Biblias, libro de San Marcos. San Marcos capítulo 5.
Libro de San Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 voy a leer. ¿Lo tienen? San Marcos capítulo 5, desde el versículo 21 voy a leer. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta versículo 43 hemos leído. Ya. En nuestra vida también es, hermanos, importante hacer lectura de la Biblia. Y eso también, pastor nos enseñó desde el principio. La lectura es el alimento de la lectura de la palabra, es el alimento de nuestras almas. Y también pastor menciona que él más de 100 veces o más de casi 200 ya había leído la Biblia. Entonces nosotros, ¿cuántas veces hemos terminado de leer la Biblia? ¿Cuántas veces usted terminó de leer la Biblia? ¿Por qué es importante? Por medio de la lectura nosotros nos conocemos más profundamente delante de Dios. ¿Quién soy?
Por medio de hacer la lectura, nuestro pensamiento, nuestro sí mismo muere. Por eso apóstol Pablo también, ¿qué decía? Yo tengo que menguar, dice, yo tengo que morir. Y Cristo tiene que crecer, dice. Entonces, ¿cómo eso puede suceder? Por medio de la lectura, hermanos. Amén. Porque nosotros estamos muy establecidos, nuestra razón, nuestro punto de vista. Entonces tampoco puede votar fácilmente. Pero ¿cómo puede deshacerse? La palabra tiene que ir vaciando. Más conocemos la palabra de Dios, más me doy cuenta que yo soy un mentiroso, falso, perdido. Así me doy cuenta. Más conozco la palabra de Dios, la palabra me muestra que soy 100% bueno. Amén. Mientras más voy leyendo la palabra, voy escuchando la palabra, me doy cuenta que antes creía, soy bueno 50%, claro, también soy malo. Pero más escuchando la palabra, ya no, creo que soy 100% malo. Antes nos considerábamos tal vez, o se consideraban, yo soy árbol bueno. En la Biblia sale 2 árboles, ¿no? 2 árboles. Entonces, árbol bueno da frutos buenos. Árbol malo da frutos malos. Entonces, ahí las personas se confunden. Yo no soy tan malo, de mí también sale algo bueno. Pero mientras vas leyendo la palabra, escuchando la palabra, ya tiene que descubrir, yo soy el árbol malo que sale en la Biblia. ¿Y quién sería el árbol bueno? ¿Quién sería? Dios. Jesucristo también dijo, porque un joven un día se presentó ante Jesús, Señor, bueno, maestro bueno. Entonces Jesús, ¿qué le respondió? Como diciendo, yo tampoco soy bueno. No hay bueno ni aún uno en este mundo, en esta tierra. Solamente hay uno, pero ese uno no está aquí, sino en el reino de los cielos. ¿Quién es? Es Dios. Así habló. Si Jesús, siendo hijo de Dios, es bueno, pero él no quiso que le llamen bueno. ¿Quién era él? Él no era un hombre bueno, sino Jesucristo era Salvador, Mesías de los judíos, el enviado por Dios, el que tiene que morir como un pecador para perdón de nuestros pecados. Yo no soy bueno. Por eso 100% del hombre sale solamente el mal, dice, el mal. Eso no dice uno, no tiene que decir por decir, sino verdaderamente eso es nuestra identidad, hermanos. Amén. ¿O no son malos ustedes? Ya, hoy en día la gente también está confundido, constantemente está creyendo lo que está pasando, lo que ve, ¿no? Lo que ve. Pero vamos a buscar un versículo para compartir. 2 Corintios. Segunda Corintios capítulo 5. Versículo 7, vamos a leer. Porque por fe andamos, no por vista. Ya, solo eso. Por fe andamos, no por vista. ¿Cómo entiendes, hermano, esa palabra? Nosotros, después de recibir la salvación, ¿cómo tenemos que andar, caminar? Por fe, no por vista, dice.
muchos hermanos, muchas personas, ya esta parte no tiene bien claro, ¿no? Por eso surge esa pregunta. ¿Cómo yo puedo decir que realmente soy salvo? ¿Cómo puedo decir, por qué usted dice que realmente es 100% justo? Pero yo no puedo decir eso. No puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Porque constantemente está saliendo, cada día sale de nosotros maldad. Sale envidia, sale el robar, sale enojo, sale todas esas cosas. Entonces no puedo decir que aún soy justo, así cree. Entonces, ¿cómo tiene que creer esa persona? Si constantemente está saliendo maldad, ya, hermanos, atiendan. ¿De nosotros también sale o no sale? ¿De ustedes también sale o no sale? Mentira, malas palabras, groserías, el robar, envidia, soberbia, deseos de la carne. ¿Sale o no sale? Todos los que creen que sale, levanten la mano. Baje la mano. Todos los que creen que ya no sale de mí eso, ya no sale ninguna maldad, levante la mano. Entonces aquí, ¿quiénes están? Los malos. Yo también, entonces tengo que bajar mi mano, ¿sí o no? Por eso ahí nos confundimos, ahí se confunden las personas. ¿Cómo puedo decir que no tengo pecado? ¿Cómo puedo decir que soy justo? ¿O será que esta iglesia nomás está enseñando así? Así está pensando. No es así. Por eso hemos leído ese versículo. Todo lo que sale, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que siente? Lo ve nuestra vista, nuestra carne siente todo lo que sale de nosotros. Pero la palabra que dice, nosotros tenemos que vivir por la fe, dice. Entonces, ¿qué es vivir por la fe? Vivir por la fe es decir, aunque está saliendo, pues yo tengo que decir que no sale, no tengo pecado. ¿Eso es la fe? Esa creencia tiene que tener un respaldo. ¿Ya? Si no tiene respaldo, entonces teóricamente usted está hablando así. Teóricamente está creyendo de esa manera. Un día se aparta de la iglesia, ya, nuevamente, ¿cómo resulta? No, todos somos pecadores. Vamos a escudriñar un poquito la palabra de Dios en esta mañana. Busquemos el libro de Génesis. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Génesis, capítulo 3, versículo 15. ¿Lo tienen? Los que no trajeron Biblia, entonces aquí. La iglesia también siempre está disponible en facilitar la lectura. Voy a leer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya, ¿de cuántas personas o de cuántas cosas está hablando ahí? ¿Qué cosas sale ahí? Primero, ¿quién está hablando a quién? Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién está hablando eso? Dios está hablando. Ya esta mañana vamos a hablar, ¿sí? Vamos a responder. Ya, vamos a responder. Vamos a hacer como un estudio bíblico. Pregunta, respuesta. Ya, vamos a interactuar. ¿Quién está hablando? Dios. A alguien está hablando diciendo, voy a hacer que
usted y la mujer sean enemigos. Entonces, ¿a quién está hablando al decir, pondré enemistad entre ti? ¿Quién es ti? ¿Ah? Entre ti, entre ti. Está hablando con Satanás. Si un poquito más arriba leemos, versículo 14, yo rápidamente leo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ahí está hablando con la serpiente. Y en la serpiente estaba Satanás, ¿ya? Entonces está hablando con Satanás. ¿Qué está diciendo? Ponme nomás el 15. Y pondré enemistad entre ti, o sea, entre ti, Satanás, y la mujer, dice. Ya, al decir la mujer, ¿a quién está hablando? ¿A quién se refiere Dios? ¿A quién? Fuerte tiene que responder. ¿A quién se refiere? ¿Quién es la mujer? ¿Quiénes dicen Eva? Levante la mano, con seguridad. Eva. Levante alto. Ya, muy bien. Enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Entre tu simiente, ¿a qué se refiere Dios? Vamos a un poquito aquí, ya. Primero hemos descubierto, ¿no? Aquí está, ejemplo, a la serpiente está hablando. Y luego sale la mujer, ¿no? La mujer. Y luego está diciendo, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Entonces vamos a simbolizar ya la simiente de Satanás, descendencia, semilla. Y la simiente de la mujer. 4 cosas está saliendo. ¿Quién era? Satanás, ¿verdad? El pecado. Voy a poner enemistad, está diciendo, voy a hacer que sean enemigos. ¿Ya? Enemigos. Tienen que aborrecerse, tienen que odiarse. Y no solamente entre ti y la mujer, sino también voy a hacer que sea enemigo la simiente de Satanás. Entonces, ¿cuál sería la simiente de Satanás? ¿Qué es lo que genera Satanás? ¿Buenas cosas? No, el pecado. Entonces, el pecado es simiente de Satanás. Y luego la simiente de la mujer, dice. Entonces, ¿quién sería esta simiente? ¿Ah? Si es Eva, entonces, ¿quién nació de Eva? ¿Ah? ¿Quién nació de Eva? Su hijo de Eva, ¿quién es? Caín. Pero miren, aquí está Satanás. Y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, dice. Entonces, ¿quién tiene que matar al pecado, a Satanás? ¿Quién mata al pecado? ¿Quién destruye al pecado? Entonces, ¿quién sería esta simiente? Esta simiente, ¿quién sería? ¿Ah? ¡Hable fuerte! Jesucristo tiene que matar al pecado, a la serpiente. Entonces, la simiente de la mujer es Jesucristo. Entonces, esta mujer resultaría ser ¿quién? ¿Quién? María. Ya, entonces ya hay que corregir los que han dicho que era Eva. No era Eva, sino era María. ¿Por qué? Jesucristo no es simiente de José. Jesús es hijo de Dios. Prestó vientre de María, por eso nació, pero Dios le proporcionó, es como tu simiente, María. Amén. Ya vamos a buscar primera Pedro. Primera Pedro. Capítulo 4.
versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tienen? Voy a leer. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Quién es el que tiene que terminar con el pecado? Es la simiente de la mujer. ¿Quién era la simiente de la mujer? Jesucristo. Entonces, apóstol Pedro, ¿cómo cree él? Ya, una cosa más tenemos que saber. Dios, por su voluntad, había levantado para nosotros a apóstol Pablo. Nuestro apóstol de nosotros es Pablo. Y todo lo que dice, todo lo que escribió Pablo y todo lo que creyó apóstol Pablo, nosotros tenemos que creer también, respetar, aceptar. ¿Ya? Y sin embargo, también Dios había levantado como apóstol para los judíos a apóstol Pedro. Por eso los judíos creen en lo que predica apóstol Pedro. Y en este tiempo también algunos, por ejemplo, algunos tenían su docente en la universidad, entonces todo lo que ese docente le enseña tiene que aceptar o no. Tiene que aceptar. Ustedes estaban estábamos nosotros en, digamos, ejemplo vamos a hacer. Cuando estábamos en la escuela, en el colegio, teníamos una profesora que nos enseñaba bien, o un profesor que nos enseñaba bien. Entonces, ¿cómo nosotros nos relacionamos con ese profesor? Ah, este profesor es excelente, enseña bien, primaria, secundaria. Yo tenía una profesora que enseñaba, una profesora de química. Excelente, hermosamente era pasar con ella, porque fácilmente podías entender. Entonces, muy admirada esa profesora, wow, siempre recordaba. Ya, ahora luego, entrando a la universidad, luego otro docente aparece. Pero no enseña bien. Si uno dice, ya pone un título, investiguen, averigüen, ustedes, vayan a la biblioteca. No enseña bien. Entonces yo digo, ¿por qué este docente así? Mi profesora de colegio era buena. Ella sí sabe enseñar. Entonces, ¿mi corazón con quién está? Con la profesora de mi colegio. Pero no quiere unirse mi corazón con el docente actualmente. ¿Con quién tiene que unirse mi corazón? ¿De quién su corazón yo tengo que recibir ahora? Actual, del docente. ¿Cómo enseña él? ¿Cómo puedo aprender de él? Mi corazón tiene que unirse a él y tiene que aceptar toda su manera de él. Pero si yo vivo, como quisiera mi profesora de primaria que esté en lugar de él, solamente yo voy a perder el tiempo, me voy a perjudicar nada más. Tengo que ya desechar lo que era antes y aceptar lo que es ahora. Entonces yo tengo que entrar, unirme, conectarme. Entonces voy a aprender también de este docente. ¿Sí o no? Entonces nosotros ya, Dios levantó a apóstol Pablo, a apóstol Pedro, para que se predique este evangelio. Toda mi manera yo tengo que desechar y aceptar tal como están hablando estos dos apóstoles. Amén. Eso quería explicar. Por eso, ¿qué dice aquí apóstol Pedro? ¿Cómo está creyendo Pedro? Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne.
vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, dice. Terminó con el pecado. ¿Quién terminó con el pecado? Jesucristo. Jesucristo terminó con el pecado. ¿Qué era el pecado? El pecado es el corazón de Satanás. ¿Dónde se originó este pecado? En el reino de los cielos. En el reino de los cielos. Por eso Dios no puede morar con el pecado. Por eso le expulsó del reino santo, del reino de Dios, y vino a morar en la tierra. ¿Dónde entró? En el corazón del hombre entró. Por eso del corazón del hombre sale los pecados. Estos ya serían frutos del pecado. Este pecado entró y sale los pecados. ¿Ya? Entonces Jesucristo tendría que terminar con todo lo que es el pecado. ¿Habrá terminado o no? Ya, vamos a ver una parte de la Biblia. Libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Ya. ¿Por qué nosotros cometíamos pecado? ¿Por qué salía maldad de nosotros? Porque primeramente entró el pecado. Y este pecado nosotros no cometimos, sino heredamos por Adán. ¿Y dónde se originó? En el reino de los cielos. Es la rebelión, es el corazón contrario que surgió en el reino de los cielos. Ese corazón de un ángel brillante, querubín protector, que era lucero, ese corazón que se volcó contra Dios, eso es el pecado. Entonces, ese pecado entró, dice, y luego los pecados salen. Entonces, Jesucristo terminó con el pecado, dice. Aquí, ¿cómo está escrito? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿A cuáles se está refiriendo? ¿Al pecado o a los pecados? ¿Al pecado o al fruto del pecado? ¿Se refiere al pecado o a los pecados? A los pecados, fruto del pecado. Nuestros, dice, nuestros. De nosotros, ¿cuál sale? Ya, vamos a buscar San Marcos, aquí, San Marcos. San Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22 voy a leer. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ya ahí claramente está diciendo, vamos a simbolizar que todo lo que he mencionado, he leído, es esto. Salen, pero esto entró. ¿Ya? Entonces, todo lo que sale de nosotros es esto. San Marcos 7, 20 y 21. ¿Ya? Ahora, en Primera de Juan hemos leído que Él apareció para quitar
lo que sale de nosotros, nuestros pecados, nuestras maldades. Esto quitó. ¿Y esto qué hizo Jesús? Ya vamos a buscar San Juan 1:29. San Juan 1:29. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29. ¿Lo tienen? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pecado del mundo. Entonces, el pecado del mundo es esto. Y nuestros pecados son esto. Cordero de Dios que padeció en carne, Jesucristo que padeció en carne, terminó con el pecado. Con el pecado. Y en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5 hemos leído, también Él apareció para quitar nuestros pecados. Entonces, por eso nosotros tenemos que creer Jesucristo totalmente, el pecado y nuestros pecados. Ahora, una cosa más. No, en esto, nuestros pecados, esto incluye nuestro pecado pasado, presente y futuro. No solamente pecados pasados, todo, desde que nacemos hasta que vamos a morir. Yo puedo entender en esta parte. Entonces Jesucristo, ¿por qué apóstol Pedro decía Jesucristo terminó con el pecado? Terminó con el pecado. Terminó con nuestros pecados. Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Él apareció para quitar nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que creer? Dios, ¿cómo quiere que creamos la palabra de Dios? Verdaderamente, Jesucristo nos salvó, nos limpió. Su muerte no fue en vano. Y luego dice, si Jesucristo quitó el pecado y nuestros pecados, estaba en Él. Pero ¿cómo terminó en Él? Con la muerte en la cruz. Con el derramamiento de sangre lavó perfectamente todos nuestros pecados. Por eso, desde ahí nosotros tenemos que creer, verdaderamente somos salvos. Amén. Entonces, ¿cómo tiene que creer? ¿Tiene pecado o no? ¿Tiene pecado o no tiene pecado? Ahora, hemos preguntado, ¿no? ¿Sale o no sale lo malo? Sale. ¿Cuál es eso? Esto sale. Entonces, si Jesucristo terminó, ya ahí entra la duda, ¿no? Si Jesucristo terminó, dice la palabra, pero sale. Entonces, ¿esto es cómo? ¿Quedó vivo? San Marcos hemos leído, ¿no? San Marcos 7:21. Sale. Robar, mentir, homicidio. Sale. Entonces, ¿esos están vivos? ¿Muerto o vivo? Si está muerto, entonces, ¿por qué sale? Respondan pues, hermano. ¿Por qué sale? Si está muerto, si terminó, dice. Si Jesucristo mató al pecado, entonces, un muerto, ¿por qué está saliendo? ¿Sale o no sale? Ahora ya quieren decir que ya no sale ya, entonces ya les voy a hacer levantar la mano. ¿Quiénes dicen que ya no sale entonces la maldad? Levante la mano. ¿Quiénes dicen que ya no sale nada de mí? Nada malo sale. Levante la mano. ¿Quiénes dicen entonces que sale? Por eso estamos hablando. ¿Sale sí o no? Sale. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Jesucristo mató
Pero ¿por qué está saliendo entonces? ¿Entonces está vivo o está muerto? ¿Está vivo o está muerto, hermano Gabriel? Está muerto. Pero cosa muerta del cementerio, ¿está saliendo algún muerto? Si está muerto, ningún muerto está saliendo, ¿sí o no? Jesucristo mató al pecado, a los pecados. Pero ¿por qué está saliendo entonces esto? ¿Sabe qué significa entonces esto? Jesucristo no terminó, no mató a los. Jesucristo no mató a los pecados, quitó el pecado del mundo. Pero está saliendo. Si hubiera terminado con estos pecados, como dice en primera de Juan 5:3 hemos leído, Él apareció para quitar también nuestros pecados y también mató a nuestros pecados. Terminó con el pecado. No debería salir, pero sale. Entonces, ¿estos están vivos o muertos? Hablen pues, no importa si se equivocan. ¿Quiénes creen que está muerto? Está muerto. Está muerto. Entonces, ¿qué cosa está saliendo? De algo muerto, ¿qué cosa sale? Un olor horrible, ¿sí o no? Discúlpenme esta mañana que hable de olor. Hay un perro muerto. Entonces, pasando días, ¿qué sale de ese perro muerto? Sí, gusano sale. Olor horrible sale. Entonces, esto que está saliendo de nosotros, si el pecado murió, esto que está saliendo, entonces, ¿qué es lo que está saliendo? Sí, el olor del pecado muerto está saliendo. Está muerto. Por eso nosotros tenemos que creer de esta manera. Aunque esto está saliendo, pero es como olor muerto. Si Cristo terminó con el pecado, pero ¿cómo puedo decir que está muerto? Yo verdaderamente he robado. Ese deseo de robar es un olor del pecado muerto que está saliendo. O sea, no está vivo. Ya, en el tiempo de Noé, había dos aves, ¿no? Paloma y cuervo. Y en el tiempo de Noé, en el arca de Noé, entraron solamente una familia, 8 personas, ¿ya? Ellos se salvaron, son salvos, están vivos. Y todos los animales, par en par, macho y hembra, todos ellos son salvos, están vivos. Pero aparte, fuera del arca, muchas personas murieron, ¿sí o no? Todos los animales murieron. Entonces, fue una bendición realmente entrar en el arca de Noé. Todo el resto murió. Ahora, había 2 aves, el cuervo y la paloma. Cuando Noé envió al cuervo, el cuervo, ¿cómo consideró toda la inmundicia que había alrededor del arca? ¿Alimento o desperdicio? Alimento. Para el cuervo es alimento. Pero cuando fue la paloma, ¿cómo consideró a la inmundicia que estaba alrededor del arca? ¿Alimento? No podía soportar la paloma. Eso es asqueroso. ¿Eso cómo puede ser alimento?
Dios tiene preparado otro alimento, pero sin embargo el cuervo, ¿cómo consideró? ¡Wow! ¡Qué delicioso! Saboreó de la inmundicia. ¿Me entienden? Para el cuervo es alimento, algo valioso. Ya, en este mundo hay dos tipos de personas también. Personas que se satisfacen, se gozan, se complacen, viven de las cosas que está saliendo y creen que está vivo. Todas las maldades que sale, eso es vivo. De eso vive. Pero hay personas, eso es muerto. De repente un Satanás le engañó. Mire, hoy día usted robe, hoy día puede robar. Pero el que conoce que está muerto, ¿cómo va a creer? No, eso no me conviene, eso es inmundicia. Pero otro, ¿cómo va a aceptar? Ah, eso es bueno. Entonces, ¿dónde está la diferencia? En creer. ¿Tú cómo estás creyendo? ¿Vivo o muerto? Algunos vivo, otros muerto. Por eso la paloma, ¿cómo consideró a toda la inmundicia? Muerto. Eso no me sirve. Pero el cuervo consideró rico alimento. Por eso ya en la cárcel yo hablo de esta manera. Ustedes ya robaron algunos mataron, algunos también violaron, algunos estafaron. Algo cometió, ¿sí o no? Por eso está en la cárcel. ¿Cómo veías vos antes de entrar a la cárcel? Ah, esto es valioso, robar es valioso. Pero bíblicamente descubriendo, eso era una cosa muerta que estaba saliendo. O sea, fuiste víctima, fuiste engañado. ¿Quién es el verdadero autor de esa maldad? Es Satanás. En vano estamos encarcelando a la persona. Si no descubre al autor del engaño, al autor de la maldad, entonces no hay solución. Ya, eso tenemos que diferenciar, hermanos. Está muerto, verdaderamente está muerto. ¿Cómo creíamos? Lo que está saliendo está vivo, así creíamos, ¿verdad? Pero no, está pagado, está muerto, está cancelado. La sangre de Jesucristo totalmente había pagado la paga de el pecado y nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que resulta eso? Resultado final, 100% entonces yo soy salvo. No hay pecado. Yo creo eso. Eso está diciendo, nosotros tenemos que andar por la fe, no por la vista. Esto es lo que estamos viendo cada día. No viva creyendo eso. Eso también terminó Jesucristo. Vamos a buscar un versículo. Primera Corintios, capítulo 6. Primera Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9 y 10 y 11 vamos a leer. ¿Lo tienen? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? En San Marcos hemos leído, de dentro del corazón sale todas las maldades. Aquí también lo mismo está diciendo. Con ese corazón, siendo ese tipo de personas, ¿puede o no puede entrar al cielo?
no puede entrar al cielo. Primeramente Dios nos está mostrando, el hombre tiene esa condición. Borracho, maldiciente, fornicario, afeminado, adúltero, estafadores. No se equivoquen, no erréis, no te equivoques. Con esa condición no puede entrar al reino de los cielos. Otra vez volvemos, ¿sí o no? Pero entonces, si aún sale eso de mí, entonces yo no voy a poder entrar al reino de los cielos. Sale esas maldades. Entonces yo no voy a poder heredar el reino de los cielos. Sí, no se puede. Pero aquí, ¿qué está diciendo? Versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido. ¿De qué está hablando? Si salía esas maldades, ya sale todas esas maldades. Erais, dice. Esto erais. Mas ya habéis sido lavados. ¿Qué cosa fue lavado? Esto. Mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, dice. ¿Quién se había encargado de lavar, de santificarnos, de justificarnos? Jesucristo. ¿Qué cosa? Toda esta maldad. Pero en el 9:10, ¿qué dice? Fornicario, homicidio, adúltero, borracho, maldiciente. ¿Sale o no sale? Sale. No puedes entrar entonces al reino de los cielos. No puedes entrar. Pero si me arrepiento, no te equivoques. Pero si me confieso antes de morir, nada. No es de esa manera. Luego, apóstol Pablo está hablando. Entonces el pueblo pregunta, ¿sí o no? El pueblo pregunta, entonces yo soy esto. Entonces no voy a poder entrar al reino de los cielos. Entonces, imposible. ¿Qué es lo que resultó en sus corazones? Condenación, muerte. Sobre eso viene la consolación, la salvación, el amor de Dios, el lavamiento del pecado por medio de la sangre de Jesucristo. Sobre ese entendimiento viene, ¿qué dice? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Ya todo lo que yo era esto, pecador, ¿cómo resultó en el versículo 11? Que ya no eres, ya no hay. Jesucristo terminó con él. ¿Cómo me había dejado a mí? Lavado, santificado, justificado. Ahora, no andes por la vista, sino por la fe. ¿Qué significa? Yo tengo que creer por la fe, esto está terminado. Verdaderamente yo ahora soy entonces, si Jesucristo realmente, verdaderamente, tú crees que ha muerto por todas nuestras maldades, por el pecado del mundo, quitó el pecado del mundo, Él apareció para quitar nuestros pecados y terminó con el pecado. Creer, eso es la fe. ¿Y qué dice la palabra? Ya no andes por la vista, sino por la fe. Entonces, ¿qué significa? Versículo 9 y 10 ya no pesa sobre nosotros, sino, ¿qué es lo que tiene que quedarse? El versículo 11. Amén. ¿Y qué dice el versículo 11? Ya eres justo, ya eres lavado, santificado y justificado. Eso es la fe, hermanos. La fe es, todo esto está muerto. Cuando yo no conocía la verdad,
Sí, yo pensé que era pecador, aún tenía pecado, aún tenía maldad. Sale esas cosas de mí. Pero ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Ya eras, ahora ya no eres. Pero ¿por qué ya no soy Señor? La pregunta, ¿por qué? Entonces Jesús, ¿qué va a responder? Porque yo terminé, yo lavé con mi sangre todas esas maldades. Pero Señor, sigue saliendo maldad. Por eso, lo único que usted tiene que hacer es, tienes que cambiar de creer. Antes, ¿cómo creías? Está vivo. Ahora tú tienes que creer, está muerto. Entonces 100% se cumple versículo 11. Porque si seguimos creyendo que aún está vivo, no se cumple. Por eso tienen mucha confusión. Aunque la palabra está diciendo, terminó con el pecado, nos quitó el pecado, Jesucristo murió en la cruz. Está hablando, pero del corazón surge. No, creo que no terminó, porque está saliendo. La forma de creer tenemos que cambiar. Amén. Entonces, ¿verdaderamente Jesucristo nos salvó, nos lavó o no? Sí. Eso es lo que Dios, la ley y los profetas nos empuja para que creamos esa verdad. Amén. Vamos a buscar un versículo. Romanos. Aquí sale la verdad y la mentira, ¿no? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Cambiaron la verdad de Dios, dice. ¿Cuál es la verdad de Dios? Verdaderamente Jesucristo terminó con el pecado. Ya nosotros éramos pecadores, pero ahora somos santificados, no, lavados, santificados, justificados. Creer esa palabra es la fe. Eso es la verdad. Ahora cambiaron la verdad por la mentira. ¿Qué es eso? Siguen creyendo, está vivo. Eso es mentira. Está vivo. Por eso nosotros tenemos que acercarnos a las criaturas, o sea, a los santos, a los ídolos, a nuestros dioses. Tal vez ellos pueden limpiarnos de estos pecados. Eso es mentira. Jesucristo ya había terminado. Cambiaron la verdad de Dios. La verdad de Dios es 2 Corintios capítulo 6, versículo 11. Eso es la verdad. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. El que padeció en carne, Jesucristo, terminó con el pecado. Eso es la verdad. Ahora creer, no, aún sale, somos pecadores. Eso ya es cambiar la verdad por la mentira. ¿Me dejo entender? Nosotros no tenemos que cambiar, sino creer 100% solamente la verdad. Obvio, ¿sí o no? Si Jesucristo vino a este mundo ya, si Jesucristo murió en la cruz, como dice en Hebreos capítulo 9, versículo 12, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido
eterna redención, eterno perdón. Ya, vamos a buscar ese versículo, Hebreos. Hebreos, capítulo 9. Versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Miren acá. El pecado se originó en el reino de los cielos, ¿verdad? Y vino a este mundo. Entró en el corazón del hombre. Nos destinó al infierno. Nos condenó a todos al infierno. ¿Ya? Ahora, este pecado nosotros hemos intentado hacer desaparecer por medio de cumplir los mandamientos. ¿Se puede o no se puede? No se puede. Por eso Jesucristo vino del cielo. ¿Ya? Jesucristo vino del cielo. Cargó el pecado del mundo y nuestros pecados. ¿Dónde lo terminó con esto? ¿En la tierra, en este mundo o en el reino de los cielos? ¿Qué dice aquí en Hebreos 9:12? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró. ¿Quién entró? Jesucristo entró. Pero antes de entrar, primero, ¿qué es lo que hizo Jesús? Ha quitado el pecado y nuestros pecados. Entonces, en Jesús está toda la maldad, todo lo que es pecado. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, dice. ¿Es el lugar santísimo dónde es? ¿En esta tierra o en el reino de los cielos? En el reino de los cielos. O sea, todas estas maldades, todo el pecado, Jesucristo llevó donde se originó. Y en el reino de los cielos estaba el lugar santísimo, donde el pecado se paga perfectamente una vez para siempre. Amén. Eso está diciendo. Por eso en aquel lugar, en el reino celestial, el perdón del pecado, o sea, la paga del pecado, se obtiene una vez para siempre. ¿Quién? Jesucristo. Amén. Y así Jesucristo hubiera querido terminar con el pecado en el santuario de este mundo, ¿hubiera logrado? Porque en el santuario terrenal, en el tabernáculo terrenal, en el lugar santísimo terrenal, ¿por cuánto tiempo se obtiene el perdón del pecado? Por un año. Jesucristo también, si hubiera entrado como sumo sacerdote a ese lugar, solamente hubiera obtenido por un año. Pero no. Los sumos sacerdotes entraban en el lugar santísimo terrenal y el perdón del pecado se obtenía por un año. Los sacerdotes nunca entraron al lugar santísimo celestial. Hay un sumo sacerdote que entró ahí. ¿Quién era? Jesucristo, sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote, por la voluntad de Dios, el pecado llevó al lugar del origen, reino de los cielos. Y entrando al lugar santísimo, en donde se obtiene el perdón del pecado para siempre, en ese lugar expió, en ese lugar terminó, en ese lugar pagó la paga del pecado una vez para siempre. Ya hoy les he compartido que
como más que para un niño siempre. Ya, verdaderamente eso es la verdad. Amén, hermanos. Mañana va a seguir diciendo que no, aún tengo pecado. Hemos visto, sí o no, dónde está el respaldo de que realmente somos salvos, somos justos. Toda la palabra que hemos compartido hoy día. Jesucristo ha logrado la eterna redención, eterna salvación. Todos ustedes entonces son justos, hijos de Dios. Jesucristo había matado al pecado, terminó con el pecado. Génesis 3:15 hemos leído, pisó en la cabeza, dice, la simiente de la mujer. Jesucristo terminó con el pecado, con Satanás y todas las transgresiones. De ahí viene, hermanos, de ahí nosotros creyendo eso, decimos verdaderamente Dios, yo soy justo, salvo, no tengo pecado. Pero lo que está saliendo está muerto, no tengo pecado. Eso es cosa muerta. ¿Quién quiere engañarme? ¿Quién quiere hacerme creer que está vivo? Satanás. Jesucristo, ¿qué es lo que quiere hacerme creer? Está muerto. Por eso las personas, ¿por qué quedan confundidos? Están creyendo a Satanás. No tiene que creer la mentira, tiene que creer la palabra. Así como fuera del arca, todos los animales, seres vivos, hombres, personas, estaban muertos, cadáver. Así es todo lo que sale de nosotros. Pero ¿qué te habla? Esta mañana salió enojo, ¿no? Enojo. A veces normalmente sale enojo entre matrimonio. El esposo quiere ir rápido, pero la esposa recién está peinándose, alistándose, probando un vestido, probando otro zapato. ¿Cuándo vamos a salir? Ya el esposo ya está en el auto, ya nos vamos a atrasar. Evangelista Rubén es malo, exige que seamos puntual. No estoy exigiendo. Si exigiera no hubieran llegado tarde. Esposa, está piteando ya, bocina. Ya sale rabia, enojo. O también sucede al revés. Por eso dicen algunos, eres más que la mujer, te alistas. El hombre también es atrasado. Entonces ya sale malas palabras, ya sale enojo, ya sale esto. Entonces sobre ahí Satanás aprovecha. ¿Viste? ¿Cómo puedes decir que no hay pecado si sigue saliendo? Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? Todo eso no creas. Por eso, ¿qué tiene que hacer en ese momento? Votar. ¿Qué está saliendo? ¿Qué sale de un muerto, hemos dicho? Olor feo. Este olor es ese enojo que está saliendo. Olor. Tiene que votar. Entonces, automáticamente, verdaderamente somos hijos de Dios. No tiene que aceptar esto. No tiene que creer que está vivo. Cuando nosotros creemos está muerto, el pecado no tiene poder. El poder está en creer. Está muerto. ¿Quiere salir? No deje que salga. Cambia el corazón en ese momento. Bueno, esposa, te voy a esperar, no importa si nos atrasamos. Bueno, está muerto. ¿Por qué tengo que yo enojarme, meterme en mi salud hasta bilis por algo que está muerto? Bueno, tranquilo, puedes demorarte lo que quieras. Entonces la esposa ahí va a reaccionar. ¿Qué? No, más bien tengo que llegar temprano. Soluciona, todo soluciona. Amén. ¿Sucede o no sucede eso? Sucede. Pero ¿cómo tenemos que creer? Estás muerto. ¿Por qué quieres salir? Enojo. ¿Por qué quieres salir? Insulto, malas palabras, grosería, envidia, adulterio. ¿Por qué quieres salir?
tú estás muerto. Yo te creo muerto. No, tienes que creerme vivo. Estás muerto. No tiene poder el pecado. Cuando nosotros creemos así, no tiene poder. ¿Quién hace que sea vivo? Uno mismo hace que estos tenga poder. ¿Cuándo? Cuando creemos. Pero si creemos que está muerto, realmente somos blanco, justo, santo y perfecto. Para terminar, el libro que hemos leído, San Marcos, San Marcos capítulo 5, versículo 36. Desde el 35 voy a leer. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Hija de Jairo estaba enferma, estaba a punto de morir, agonizando, dice, a punto de morir estaba. Cuando estaba en esa condición, Jairo vino corriendo delante de Jesús: Señor, mi hija está gravemente enferma, a punto de morir. Pero si tú vas conmigo orando, o tú, Señor, puedes sanar. Le rogó, le suplicó de rodillas. Jesús aceptó. Estaba yendo. Pero mientras estaba yendo Jesús y Jairo, principal de la sinagoga, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué había pasado? Murió la hija de Jairo. Murió. Entonces esa noticia vino a Jairo: tu hija ha muerto. ¿Murió verdaderamente o no? ¿Murió o no murió? Murió. Humanamente, físicamente, murió ya. Murió. Los que vieron eso trajeron esa noticia: murió. Entonces Jairo, escuchando esa voz, ¿qué es lo que está creyendo? Murió. No molestes más al maestro. La muerte de tu hija, eso es verdad. ¿Ya? Verdad. Sobre eso, Jesús, ¿qué dice? No temas, cree solamente. ¿Qué cosa tengo que creer, Señor? ¿Que está muerta? Sí, yo ya he creído ya. Jairo dice: ya creí, está muerta. No temas, cree solamente. ¿Qué quiere decir? Jesús está diciendo: no está muerta, duerme, dice. Entonces, dos voces es. Jairo dice: no, mis hombres dicen que está muerta. Jesús dice: no, duerme. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Está muerta o duerme? Entonces, Jairo, ¿cómo tiene que creer? Jairo tiene que creer, aunque su hija murió, ¿cómo tiene que creer eso? No está muerta. Lo mismo, el pecado que sale de nosotros está vivo, así creemos. Pero ¿cómo tenemos que creer?
está muerto. Jairo, la noticia llegó, murió, está muerta. Pero Jesús le dice, no, duerme. Por eso lo que ha creído está muerta, tiene que cambiar. Ha muerto, está muerta, mi hija ya murió. Su única hija era, 12 añitos tenía. Entonces la noticia llegó, murió. Jairo llorando. Toda esperanza se acabó. Única hija era. No hay más hija. Está muerta su amada hija de 12 añitos. Llorando Jairo. Mirando Jesús eso, le habló, no temas. ¿De qué estás hablando, Señor? No temas. La verdad está muerta. Déjame llorar por lo menos. Déjame por lo menos consolarme. Sobre eso los demás, sí, eso es verdad, ya murió. Lo siento, mis condolencias, querido Jairo. Sobre eso, alguien está diciendo, todo eso es mentira. No creas. Solamente crea en mí, en lo que estoy diciendo. Por eso Jairo cambió, votó lo que realmente había sucedido. Parece real, verdaderamente murió. Pero Jesús le dice, no, duerme. Tiene que cambiar su fe, su creencia, tiene que cambiar. Estaba creyendo, está muerta. ¿Cómo termina? Triste y llorando. Cambia, ¿cómo se convierte? Está viva. Sí, no temas. ¿Y si por ahí no resucita? No temas. ¿Crees en mí? Tiene que cambiar la fe. ¿Cambió o no cambió, Jairo? Cambió. ¿Cómo consideró? Sus familiares, los hombres, está muerta, ya no es necesario ya llevar, ¿para qué? Cambió y llevó. Si no cambiara su creencia, no va a llevar, ¿sí o no? Si acepta, ya no molestes al maestro, ya no es necesario, ya no va a llevar. ¿Por qué le llevó aún a su casa? Cambió su forma de creer. A lo que está muerta físicamente, Jairo también ya consideró está viva. Se hizo uno el corazón de Jairo con Jesús. Llevó y esperó. Ahora la obra de Dios, el trabajo de Jesús, milagro de Jesús. Talita Kumi. Jesús habló, Talita Kumi. Levántate, o sea, niña, levántate. ¿Qué estás haciendo? De repente la niña, descansé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué están llorando? ¿Qué pasó? ¿Despertó o no despertó? ¿Quién estaba creyendo eso? Jesús. Por eso Jesús estaba transmitiendo, no temas, cree solamente. Cree en mí, aunque esté muerto, no creas eso. Por eso es importante la fe. Lo mismo con el pecado, con la salvación. Cuando verdaderamente usted puede creer que es salvo, justo, santo y perfecto una vez para siempre, no tiene que creer lo que ve. No tiene que creer lo que siente. No tiene que creer lo que está sucediendo. Dios, ¿cómo ve lo que está sucediendo? ¿Cómo ve? Muerto. La paloma, ¿cómo veía lo que estaba alrededor del arca? Muerto. Pero el cuervo creía valioso, sirve. Eso es, no ande por la vista, sino por la fe. Aquí, por la vista de Jairo. Jairo vive por la vista, ¿qué es? Está muerto, eso es por la vista. Vive por la fe, ¿qué es? No voy a ver eso, voy a creer lo que dice Jesús. Eso es vivir por la fe. Amén. Eso es. Jesucristo convirtió agua en vino. Jesucristo cambió nuestro corazón negro a corazón blanco. Amén. Gloria a Dios.
Eso es el Evangelio, eso es la verdad, eso es las buenas nuevas, eso es la salvación. Si usted cree eso, justo, 100%, salvo, santo, perfecto, por la fe, no por obra. Gracias, hermanos, hasta aquí vamos a compartir. Vamos a leer anuncio, tenemos antes de orar, tenemos anuncio antes de orar. Tenemos anuncio. Pastor Andrés está ahora en la inauguración esta mañana, esta madrugada, allá noche fue inauguración del Campamento Mundial de IYF 2024. Está participando, ¿no? De allá también. Y mientras Dios guarda la iglesia, Dios guía a nosotros, todo es normal, hermanos. Amén. También la compra del terreno, la ofrenda, todo es normal. Por eso en anuncio tenemos ofrenda decidida para la compra del terreno de la Iglesia de La Paz, ubicado cerca de la Terminal de La Paz, Avenida Chacaltaya y Calle Constitución. Ahí es el nuevo lugar que Dios nos ha permitido para comprar. Para eso los hermanos podamos ofrendar, orar y avanzar con la ofrenda. ¿Dónde se deposita la ofrenda? Ya, en el sobre verde limón que está en el alfolí, es para la compra del terreno, ofrenda. No olvidemos, hermanos, eso también tenemos que lograr. Dios ya tiene preparado un lugar. Aquí es alquilado, ¿ya? Qué lindo va a ser nosotros también tengamos propio salón, más grande que este salón, si es posible. Amén. Por eso siempre estamos anunciando, la ofrenda tiene que avanzar. Dios ha permitido la ofrenda, ese corazón, entonces vamos a depositar también en el alfolí o por medio de depósito. Luego tenemos la 20ª convocatoria para los nuevos seminaristas. Llamamiento para los nuevos seminaristas. Para esto presentar los siguientes requisitos: testimonio de salvación, llamamiento de Dios y carta de recomendación. ¿Ya? ¿De dónde obtiene todo eso? ¿Quién tiene que proporcionarles todo eso? No, usted tiene que hacer, ¿ya? Testimonio de salvación. Yo recibí la salvación así. Cuando escuchando la palabra, pensaba que era pecador. Pero escuchando el evangelio, la palabra, yo ya había sido justo. Eso es testimonio de salvación. Testimonio de salvación no es que en el sueño he visto un ángel que venía de blanco y entró como una paloma y luego salió algo oscuro. Desde ahí soy salvo. Eso es un invento. La salvación, el perdón del pecado se obtiene por creer el evangelio. Entonces eso tiene que escribir, testimonio de salvación. Llamamiento de Dios. Alguna palabra está hablando, ¿no? Ven, hijo mío. Samuel. Me parece que Dios me está llamando. David. Juan. ¿Qué estás haciendo hasta ahora? Dios está llamando por algún versículo, ¿ya? Entonces ese versículo tiene que anotar. Esto es mi llamamiento. Así como Dios llamó a Samuel, así como Dios llamó a Jairo, a David, a Abraham, a Isaac, también yo un día me llamó. Eso es, llamamiento de Dios, Y carta de recomendación, eso tiene que recomendarle un ministro o un hermano, un guía de zona, recomendar. Yo recomiendo a este hermano que entre al seminario. Rápidamente tiene que recomendar, no tiene que obstaculizar. Más fácil esa recomendación, a mí vengan, yo en un ratito les voy a recomendar, sin despachar negativo a nadie. Seminario, eso es para
convocatoria de nuevos seminaristas, ¿ya? Luego tenemos seminario por hogar. Desde el 22 de julio, o sea, mañana, lunes, empieza y termina el 17 de agosto. Cada miembro de la misión Buenas Nuevas puede realizar seminario por hogar. Informar cómo está avanzando con el seminario. Ya no entiende, con su guía coordine. ¿Cómo es eso? Seminario por hogar. En su casa realice seminario bíblico. Son familia 5, digamos, ¿no? Entonces ya, hijo, tú vas a orar. Esposa, tú vas a cantar alabanza. Y tú, hija, y tú, hijo, vas a predicar. Y yo, miembro. Nuevo, alma nueva, soy pecador. Tienes que predicarme el evangelio. Eso es seminario por hogar. Ahora, otra manera. ¿Tiene compañeros de trabajo? Está hablando ganancias, negocios. Ya una hora usted hable del evangelio. Sentémonos, oremos, compartamos la palabra. Y luego alguien le dice, sáqueme foto. Pero una hora tiene que compartir mínimo, no solamente sacarse foto y listo, ya. Astuto, astuto, ¿no? Vivo. Una hora. Tiene que entender, tiene que recibir la salvación. Todo lo que hoy compartimos, anotó, eso nomás repita. Eso es seminario por hogar y también otra forma con sus amigos o con su familiar. Eso puede realizar. Consulte con sus guías, coordine qué fecha va a ser, qué hora va a ser, coordine con sus guías de zona o líder de área. 4, tenemos convocatoria para voluntarios a ser parte del equipo de medios de comunicación en las áreas de radio, prensa TV, doblaje, traducción. Mayor información pueden recabar de seminarista Jorge Salvatierra o en oficina, ¿ya? También tenemos convocatoria para formar maestros de la escuela dominical para los niños. Maestro de la escuela dominical. Mayor información en oficina o directamente contactarse con hermana Carmen Paredes. Convocatoria para formar parte del coro Nueva Alegría. Mayor información, recabar por medio de hermana Silvia Duarte. Todos los jueves a horas 19:30 tenemos la predicación dominical con Pastor Oxupar. Transmisiones en vivo a través de Facebook, YouTube, en idioma aymara y quechua. Y luego también tenemos estudios bíblicos con Pastor Oxupar, el Evangelio de San Mateo, a nivel nacional. Los días martes a horas 7 de la noche y sábado a las 6 de la tarde por el canal Cristo TV. Y también invitamos para el servicio dominical de la tarde, hoy tanto servicio dominical de la mañana y en la tarde, ¿no? En la tarde a las 3:15 horas, 3 de la tarde, aquí mismo vamos a tener servicio de la tarde. Por eso después de almorzar también no se vayan, sino quédense, culto de la tarde, normal. Esos son los anuncios. ¿Y por qué estamos así sentados por zonas? Algunos lugares vacíos, ¿qué significa? Ya tiene que llenar próximo domingo miembros de esa zona. Ya tiene que venir, tienen que empujar. Ahora vamos a reunirnos por zonas, ¿ya? Por zonas. Pueden compartir con su guía de zona, con su guía de área. ¿Ya? Vamos a hacer esto. 4 domingos tenemos esa tarea. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito? Conocer, 1, entre ustedes, no se conoce. 2, su guía también tiene información. 3, pueden coordinar acerca de, pueden levantar el mano.
Señor.